Bienvenidos, aprendices del programa Análisis y Desarrollo de Software. Bienvenidos los aprendices de la ficha 2896964. Les habla su instructora técnica Sandra Silvina Zapata Angulo. La evidencia que vamos a explorar y a desarrollar el día de hoy es cómo desarrollar el script de la base de datos del proyecto. Bueno, el orden del día, pues damos la bienvenida, se da la identificación de la temática correspondiente a la evidencia, socializamos la evidencia, se da solución a dudas e inquietudes y por último, cierre de la sesión. Bueno, vamos a hablar de algunos datos generales de la evidencia. Esta evidencia corresponde, al programa de formación, análisis y desarrollo de software. El proyecto formativo es construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios. Estamos en la fase de proyecto ejecución, específicamente en proyecto 6. El resultado de aprendizaje que se va a evaluar es construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos. Y la actividad de aprendizaje es manipular datos en sistemas administrativos de bases de datos. La evidencia de producto, o sea, lo que ustedes van a entregar, es el script de la base de datos del proyecto. ¿De qué proyecto? El proyecto, en la clase pasada, ustedes debían de crear una base de datos a través de sentencias, ¿cierto? Y creaban unas tablas, eliminaban también registros. Entonces, de esa base de datos, de esa evidencia que ustedes fueron hace 8 días, le van a realizar el script. Bueno, ¿cuáles son los criterios de evaluación o la lista de chequeo que se va a tener en cuenta? Entonces, pues que se entregue el script, que se ejecute correctamente, que cuando yo le dé el ejemplo clic, pues se abre y me muestre la base de datos con sus correspondientes tablas, ¿no? Que el script entregado pues, se visualice o se cree las tablas según la necesidad de los requerimientos. Que el script entregado crea las restricciones de la base de datos. Bueno, y que la base de datos cumpla con los requerimientos del proyecto. Cada una de estas observaciones pues tiene un 30%. Bueno, hablemos un poco más también de la evidencia, teniendo en cuenta las características del software a desarrollar en su proyecto formativo y lo realizado en la evidencia EB2, o sea, en la anterior, como les mencioné hace un momento, cree el script de la base de datos. Elementos para tener en cuenta. Realizar todo el modelo físico en una de las herramientas vistas de gestión de bases de datos. Ejemplo, MySQL, que es lo que ustedes están trabajando. Debe cumplir con los requisitos del proyecto formativo y debe generar el script y exportarlo. Bueno, los lineamientos de entrega, en el paso a paso, pues ya de una forma más específica, yo les indico cómo es que ustedes van a enviar la evidencia. Igual aquí también pues nos dice, ¿no? Pero en el paso a paso yo les explico un poco más detallado. Bueno, ¿qué es lo que ustedes específicamente requiero que estudien, observen en el material de formación? Ustedes van a ingresar en la fase de ejecución, en la actividad de proyecto 3 y van a estudiar la parte de implementación y manipulación de bases de datos relacionados. ¿Por qué? Porque aquí nos indica cómo crea la base de datos a través de sentencias, ¿no? Cómo la crea, cómo elimina registros, cómo actualiza información y nos da ejemplos cómo realizarlos. Y necesito también que usted me estudie esta parte de modelo entidad de relación. ¿Por qué? Porque aquí también nos dice cómo creamos la base de datos, cómo generamos el script y cómo lo exportamos. Entonces es muy fundamental estudiar esta temática y de ahí van a pasar aquí al modelo entidad relación. Bueno, ahora lo exploramos. Ahora vamos a mirar el concepto específico. El concepto específico, ¿qué es un script? Un script es un conjunto de instrucciones que se ejecutan en un entorno de tiempo de ejecución. A diferencia de los programas completos que se compilan y luego se ejecutan, los scripts son típicamente interpretados, es decir, se ejecutan línea por línea en tiempo real por un programa o motor especializado llamado intérprete. El script, en
el ámbito informativo también decimos que es una herramienta fundamental que permite la ejecución automatizada de tareas, aporta dinamismo a las páginas web y maneja operaciones esenciales en el backend del sistema y aplicaciones. ¿Cuáles son las características que presenta un script? Que este sea interpretado. Los scripts no necesitan ser compilados antes de su ejecución, que sean presenten automatización. Una de las aplicaciones más comunes de los scripts es la automatización de las tareas repetitivas. Que sea flexible. Los scripts suelen ser más flexibles y fáciles de modificar que los programas compilados. Esto especialmente útil para tareas que pueden requerir ajustes frecuentes. Que sean portables. Dado que los scripts ejecutan un intérprete, a menudo pueden ser fácilmente transferidos y ejecutados en diferentes sistemas operativos o plasmados siempre y cuando el intérprete adecuado esté disponible. Bueno, en el módulo de modelo entidad relación, los pasos para generar la base de datos, ¿sí? Ustedes van dando clic, lo van realizando y también nos va a indicar cómo van a sincronizar los cambios en la base de datos generada cuando actualicen alguna información y también les explica paso a paso cómo realizar el script desde una terminal de esa base de datos. Estas herramientas, hay que diferenciar dos conceptos en el ejercicio que ustedes van a trabajar el día de hoy. Una cosa es trabajar, digamos, con la consola de la base de datos y otro es trabajar con la herramienta que tiene el sistema gestor de base de datos. Lo que vamos a hacer hoy es trabajar con PHP-MyAdmin y PHP-MyAdmin para que podamos trabajar con él debemos instalar la herramienta SHAM. Si ustedes no la han instalado, en algunos de los videos que hace yo comparto, explico cómo instalar el SHAM y cómo configurarlo para poder trabajar directamente nosotros ya con esta base de datos. Una vez que nosotros instalamos el SHAM, vamos a tener varias herramientas. Vamos a tener el servidor Apache, que es con el que viene esta herramienta, que es un servidor local y nos permite tener la información de cómo estamos viendo en este momento, digamos, nuestra información. Así que cada que ustedes instalan esa carpeta, por lo regular ustedes van a encontrar unos archivos o unas carpetas donde ustedes van a poder generar la información. En el caso, digamos, de nuestras herramientas, de lo que nosotros a veces trabajamos, pues vamos a encontrar en la carpeta del disco duro una carpeta que se llama SHAM y por lo regular hay otra carpeta que se llama htdocs y allí por lo regular dentro de la carpeta www nosotros encontramos pues todo tipo de información. Si yo deseara en este caso, digamos, ver si las páginas funcionan con el servidor Apache, pues me podría traer, digamos, este login system, un ejemplo para que ustedes vean de qué se trata. Cada que ustedes abren una pestaña pueden colocar acá el localhost y una vez que ustedes ya tengan la información, simplemente pueden colocar acá slash y podríamos colocar el nombre de login system. Vamos a colocarlo por acá. Login system. Miremos a ver acá que nos aparece. Login system. Listo. Administrador del panel. Una vez que nosotros ya tenemos todo este tipo de información y generamos, digamos, nuestros servicios, en este caso, digamos, si es el Apache o si es, digamos, el MySQL, pues vamos a poder ingresar directamente a esta aplicación que es la que a nosotros nos interesa, que sería para nosotros el del localhost. Si no colocamos esto de esta manera, pues nos va, digamos, a aparecer, voy a mostrarles acá, si yo colocara simplemente localhost, nos va a aparecer este dashboard que nos dice lo que nosotros tenemos instalado dependiendo del sistema operativo. En este caso, digamos, yo lo estoy corriendo sobre una máquina virtual de macOS, entonces se vería de esta manera. Pero como lo que queremos es revisar, lo primero que tendríamos que tener, como les decía, para poder trabajar con nuestros scripts, vuelvo y les explico, va sí o sí vamos a tener que tener el sham instalado y una vez que lo tengamos instalado, como lo decían hace un momento, debemos tener creada una base de datos. Sí, Tania, bien puede.
Mira que yo tuve un problema instalando este XAMPP y instalé otro que se llama MAMP, pero es como más maluquito de manejar porque como que tiene las cosas muy, pues o sea, como que lo quiere hacer a uno comprar la versión paga. Entonces, no sé si será volver a instalar este y tratar de solucionar el error. O sea, desde que lo traté de instalar me generó muchos inconvenientes. Yo tengo un video de, no sé si Sandra lo puede compartir mientras yo voy hablando con ustedes. Es un video donde yo explico cómo instalar el SAM para que quede organizado. Si quieres, sigue ese paso a paso y de pronto con eso lo puedes solucionar. Ah, listo. Yo trato de Y, hacerlo de nuevo. y si no, Sí, mira, el dime, video fue compartido en el grupo de WhatsApp. el de instalar ¿Sí? el SAM, y para instalar SAM. Ah, no, ese no. De Es que como hay generar la... varios, Ah, ya, eh, ese todo. tendríamos que buscar el de instalar SAM para poder, digamos, dejarlo listo, ¿cierto? Que puede ser uno que le puede ayudar mucho y eso los, digamos, los deja listos a ustedes. Incluso acá lo tengo, instalación de SAM, configuración en Windows con ejemplos prácticos. Entonces, voy a abrirlo por acá de una vez como para compartírselos, porque ustedes ahí pueden, digamos, mirar la información de lo que nosotros estamos trabajando. ¿Listo? Es que yo creo que ese es el problema porque yo no tengo Windows, yo tengo macOS. Con macOS es lo mismo. Yo tengo macOS y funciona igual, ¿sí? Es más, creo que en esta versión que yo estoy trabajando, si tú notas, es con macOS. Tienes que apagar el servidor de Apache de la máquina de macOS. ¿Ya la apagaste? No, yo creo que debe ser ese el problema. O sea, él desde que yo descargué el archivo para instalar me decía que no lo reconocía y bueno, y le hice como un truquito para poderlo instalar, pero no me quiso funcionar. En el caso cuando es con el macOS, lo único que tienen que hacer es apagar el servidor de Apache que se utiliza el sudo apache ctl stop y con eso apaga el Apache por defecto que trae, porque si lo deja va a tener dos Apaches en conflicto para que lo tenga presente. Listo. Listo, muchas gracias. Claro, con mucho gusto. Igual, eh, creo que Sandra les puede compartir ahí el enlace de este video que les puede servir a ustedes para que ustedes lo trabajen y lo desarrollen ustedes ahí. Por acá, mira a ver si está. Y les copio acá Ya el se los enlace. comparto. Listo, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, como les decía hace un momento, la idea de nosotros trabajar este tipo de herramientas cuando las estamos desarrollando es que ustedes puedan, digamos, tener claras las herramientas que se necesitan. Sí o sí, puede ser Samos, puede ser cualquiera el que ustedes necesiten, pero en algún momento van a necesitar que las herramientas estén funcionando, al menos tres, el Apache, el MySQL, para que pueda trabajar. Ya tenemos acá nuestra herramienta y tal cual nosotros debemos tener una base de datos, cualquiera que sea, para poder trabajar con ella. En este caso, digamos, yo voy a señalar la tabla, la base de datos que tenemos en este caso, que sería prueba. Y acá nos está mostrando información, tenemos prueba 4. Y en prueba 4 noten que nos está diciendo que tiene una tabla personas y dentro de personas tenemos, digamos, dos registros. Si yo deseara ingresar más información acerca, digamos, de este tipo de datos, lo único que yo tendría que hacer es venir y buscar la opción que dice insertar para yo poder generar la información que se necesita, siempre que nosotros vayamos a trabajar con este tipo de herramientas, ¿sí? Pero dado que nosotros en este caso no estamos buscando insertar más registros, sino que lo que buscamos es generar nuestro script, entonces vamos a tener que buscar acá dentro de las opciones las operaciones que él a veces nos permite, ¿sí? Él nos va a permitir a nosotros no solo, digamos, trabajar con la base de datos, sino que nos va a mostrar información. Entonces es importante que ustedes miren cómo funciona la base de datos o este motor. Al lado izquierdo aparecen todas nuestras bases de datos. Deberíamos tener una base de datos ya creada, en este caso se llama prueba, y la tabla para nosotros se llama personas, y acá tenemos dos opciones, o varias, que podemos realizar con la tabla. Examinar, revisar la estructura que sería como el describe, el de examinar sería como el select asterisco. Si yo, por ejemplo, le doy clic acá, noten que en la parte superior aparece select asterisco from personas.
que eso mismo podría yo hacer en la parte inferior cuando a veces uno quiere desarrollar algunos comandos. Noten que él va mostrando lo que va ejecutando en la parte inferior. Pero vamos a volver acá, dado que está mostrando con esta base de datos de prueba y la tabla es personas, vamos a darle clic y como les decía, ustedes pueden escoger acá todo lo que ustedes necesiten hacer con esta base de datos. Entonces, si fuéramos a insertar, le daríamos clic acá y podríamos organizar la información. Vamos a decir acá, no sé, que voy a colocar un dato, voy a dejarlo, digamos, el código, voy a decir que es el 5656, que el nombre es Peter, ¿sí? Apellido Parker, y vamos a colocar acá correo marvel@gmail.com. Una vez que ya tengamos esta información, simplemente le haríamos en continuar y noten que siempre va a utilizar o nos va a mostrar las estructuras SQL que nosotros utilizamos. Es decir, recuerden, cada que utilizamos nuestro lenguaje de SQL, que es el SQL para nosotros es Structured Query Language, es una manera de utilizar ciertas sentencias. En este caso estamos insertando, entonces aparece insert into. Voy a volver de nuevo a prueba. Me ubico en personas y lo que debería ocurrir es que ahora aparecen 4 registros. Como el ID es autoincrementable, y eso lo podríamos mirar cada que nos ubicamos en prueba, si ustedes miran la estructura, ahí tienen que aparecer los datos como nosotros lo tenemos. Noten que el registro o el campo ID es una llave foránea y en el extra aparece autoincrementable y los otros tipos son varchar. Uno de 20 en longitud, 50, 50 y 60. Este es el ejercicio que ustedes deben de hacer. Entonces, una vez que ya tengan su base de datos, ustedes van a revisar la información que ustedes van a ir generando con cada una de ellas y van a mirar esa base de datos que desean realizar. Dentro de esas acciones que ustedes pueden trabajar, acá nos aparece, por ejemplo, diccionario de datos o información que nosotros a veces deseamos. Acá en esta otra parte, si ustedes notan, siempre nos va a mostrar ajustes que nosotros deseamos con nuestra información, que no siempre es la que nosotros más necesitamos, pero nos va a servir bastante. Ahora, dentro de lo que aparece en el menú, aparece la estructura, el SQL, generar una consulta, el exportar e importar operaciones. Si nosotros fuéramos a crear un, digamos, script, le daríamos clic en exportar y él nos estaría diciendo acá qué es lo que nosotros deseamos, o sea, de qué manera vamos a trabajar con nuestra base de datos. Entonces nosotros acá le podemos colocar el nombre a la información que nosotros deseamos sin ningún problema. Entonces yo le voy a decir acá que voy a crear, no sé, una nueva plantilla, dice exportando tablas de la base de datos, pero presten atención, no es lo mismo exportar la base de datos a exportar toda la tabla. Entonces ustedes tienen que prestar atención porque en muchas ocasiones cuando nosotros vamos a exportar, él nos va a preguntar si vamos a exportar toda la tabla o si vamos a exportar simplemente nuestra base de datos. Ahí nosotros vamos a tener que colocar cuidado. Muchas veces acá en operaciones, ustedes van a notar, aparecen otros tipos de datos. Por ejemplo, como comentarios, crear una tabla, renombrar, eliminar, copiar base de datos. Entonces acá dice copiar base de datos a cotejamiento que nos estaría diciendo cómo nosotros lo deseamos hacer. Acá aparece toda la información que nosotros queremos. Entonces, noten todos los elementos que podemos hacer con nuestra base de datos. Dándole clic en menú, tenemos estructura, SQL, buscar, generar una consulta, exportar o importar. Para nosotros, vuelvo y les explico, le daríamos clic en exportar. Vamos a colocar acá, crear una nueva plantilla y vamos a decirle simplemente prueba. Prueba 32, le daríamos acá crear. Y noten que lo que va a hacer es como crear una plantilla de lo que nosotros necesitamos. Pero si queremos exportarlo, le podemos dar clic acá rápidamente. Y él lo que va a hacer es que se lleva a prueba SQL y nosotros lo único que tendríamos que hacer es venir en nuestra unidad donde queremos, no sé, copiar toda la información que queremos. Yo la voy a copiar en esta unidad y se llevaría a esta parte nuestra información que tenemos. Vamos a imaginarnos ahora que ya se copió nuestra unidad y vamos a mirar acá. Acá aparece prueba SQL. Así que simplemente vamos a abrirlo con algún documento que nos permita editar. En este caso yo lo voy a abrir con Code o Editor. Y él nos va a mostrar toda la información que tenemos. Y noten lo que está diciendo. Mire, hay una base de datos prueba. Tenemos la estructura que se llama personas. Y acá es la información que nosotros vamos a exportar. Podríamos importar esta base de datos a nuestra, digamos, herramienta, ¿sí? Podríamos crear una nueva base de datos,
si así lo deseamos, y yo le voy a colocar en este caso, no sé, Marbelianos, ¿sí? Voy a crearla, se crea la base de datos Marbelianos, me ubico en Marbelianos, y una vez que esté allá, me ubico dentro de las opciones y le voy a dar importar. Allí están en importar, y me dice, ¿desea seleccionar un archivo? Yo le voy a decir que sí, y dentro de ese archivo voy a seleccionar prueba 4. Le doy cargar. Y una vez que lo tenga, él me muestra la información que yo deseo, me va a decir que es en formato, le va a decir que sí, y simplemente lo va a importar. Y noten que ahora dentro de Marbelianos existe toda la información de la tabla que existía en la base de datos. Ustedes dirán, ingeniero, pero no creo la tabla, ¿no? Porque cuando yo creé el script que yo creé no crea la tabla, sino la base de datos, sino se importaba la tabla. También podríamos hacerlo de esa manera, creando nuestra base de datos directamente. Pero esta es a veces una de las maneras más sanas de nosotros importar o crear un script. ¿Cuántos scripts podemos crear? Pues tantos como nosotros deseemos. O sea, vamos a poder realizar la información y podríamos crear tantas bases de datos como nosotros queramos. Si por ejemplo yo me ubico en nueva y creo otra base de datos, voy a colocar acá, voy a colocarle a esta multiverso, ¿sí? Vamos a decir que se llama multiverso. Yo creo la base de datos y una vez que creo la base de datos la selecciono, me vengo acá dentro de las operaciones, le doy importar, selecciono el archivo que yo ya he descargado que tiene y debe estar en formato que nosotros deseamos, que sería SQL, porque si nosotros no seleccionamos el archivo en formato SQL que nosotros queremos, pues entonces no nos va a permitir traer la información que nosotros queremos. Entonces siempre vamos a tratar que el archivo que nosotros estemos buscando sea el que nosotros creamos en este formato SQL. Acá le voy a dar cargar, a veces dependiendo del sistema operativo nos muestra la idea de lo que nosotros tenemos, acá está la estructura, la tabla y nos trae con los registros que nosotros necesitamos. Vamos a darle acá a cargar y una vez que él cargue, nos dice acá si lo vamos a dejar con caracteres UTF-8, le vamos a decir que sí, no vamos a habilitar nada, el formato es SQL, no voy a generar ninguna modalidad, digamos, específica de compatibilidad, lo voy a importar y me dice que la importación se ha realizado exitosamente, que hay 15 consultas SQL dentro del archivo de prueba SQL y ya lo único que tendríamos que hacer es venir a multiverso, noten que estamos dentro de la base de datos multiverso y en este caso estamos en la tabla personas y acá podríamos generar algún cambio. Vamos a decir que editamos Hulk y que ahora no vamos a colocar banner, sino que vamos a generar el dato de colocar acá Capitán América. Con esto ya tendríamos acá nuestros datos. Él va a hacer un update. Ese update nos va a decir que va a realizar unos cambios dentro de la tabla persona, donde está configurando que los nombres ahora son capitán y apellidos, donde es necesario que el ID.persona sea igual a 2 para poder que la información se genere. Venimos a personas y ahora verificamos y noten que tenemos Capitán América, Hulk, Héroes, que también podríamos cambiarlo, pero ese multiverso no es lo mismo que nosotros tenemos en nuestra base de datos de prueba, donde tenemos la tabla personas. Esa es la manera de nosotros crear nuestros scripts. La evidencia, recuerden que van a ingresar a la fase de ejecución y damos clic en la guía de aprendizaje y en guía de aprendizaje, entonces vamos a ingresar en actividad de aprendizaje GAS 6 22 05 01 096 A2. Y aquí ingresamos en script de la base de datos. En este espacio es donde nosotros vamos a cargar la base de datos. Si queda alguna duda de pronto, recuerden, ustedes tienen la grabación sincrónica y aparte de ello, pues como siempre se les comparte el paso a paso que nos orienta desde el inicio cómo ingresar a la plataforma, cuál es el material que ustedes van a estudiar. Aquí en este caso yo les coloqué solamente implementación y manipulación de la base de datos relacional, pero el módulo más importante es el módulo entidad-relación, porque como les mencioné hace un momento, aquí nos dice paso a paso cómo generan la base de datos y cómo guardan cuando actualizan información y cómo generan el script. Lo van a encontrar aquí en el módulo. Aparte de ello, bueno, aquí se especifica qué es lo que ustedes van a entregar, qué es lo que va a contener y cómo van a enviar la evidencia, a través de qué espacio. Y
les entrego también material de apoyo. El material de apoyo pues ya serían un ejemplo, está el link de la instalación de SAN, cómo configurarlo, algunos ejemplos prácticos, cómo instalar SAN. Aquí les entrego varios videos cómo ustedes pueden instalarlo, ¿no? Y cómo exportar e importar el script de la base de datos. Entonces, tienen bastante material suficiente para desarrollar la evidencia. ¿Alguna pregunta, compañeros? Bueno, entonces creo que ha sido claro la sesión del día de hoy. Dejamos ahí y que pasen un feliz fin de semana. Bueno, Gracias, gracias. profe. Son los de Mauro. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego, que esté muy bien.